Darío Díaz, intendencia... Intendente de la localidad de Añelo. No, iba a decir otra cosa. Intendente de Añelo. Sí, soy Darío Díaz, intendente de la localidad de Añelo. Desde ya este es el segundo mandato que iniciamos el segundo periodo y bueno, y estamos hoy conduciendo a un pueblito que se ha transformado en lo que es el boom del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, o como más denominado, que todo el mundo conoce hoy, a Vaca Muerta, que es una marca que se ha implementado a nivel nacional e internacional en lo que es hidrocarburos no convencionales. Es un proceso que bueno, ha iniciado a partir del 2013 a través de lo que fue la estatización de YPF, el primer acuerdo con YPF de Chevron, y que fue ahí donde tuvo un estallido sumamente importante en la región y donde impactó este primer acuerdo realmente muy violento en nuestra localidad, en un pueblo muy chico, que Añelo cumplió 100 años el año pasado, el 2015, cumplimos 100 años de historia de nuestra localidad, un pueblo muy arraigado, con historia en petróleos también, porque tenemos más de 30 años de historia de petróleo convencional, con el yacimiento Loma La Lata. Otro yacimiento como el de Pichana o el de Aguada San Roque, que son yacimientos gasíferos también, y todo lo que se ha hecho en la zona de otras áreas como es Aguada La Arena y Sierra Chata. O sea, Añelo siempre ha vivido rodeado del petróleo convencional. Nada más que... Te quiero hacer una pregunta casi personal. Sí. ¿Qué se siente ser intendente de una ciudad que vos la vivís todos los días con sus problemas comunes y más cotidianos, y a la vez ser en el mundo un lugar que desde Japón hasta Arkansas sabe que hay un lugar que se llama Vaca Muerta, que ese lugar está en Añelo, que es el lugar que te toca? O sea, ¿cómo te juega eso en la cabeza, en la gestión, en lo personal? Mira, realmente a veces no tomamos la dimensión de lo que nos sucede, ¿no? O sea, tampoco me pongo en la postura, porque mucha gente piensa que por ahí voy a lugares donde me dice, usted sí que está bien, intendente, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar en su lugar? Y yo siempre digo, no es fácil estar en ese lugar. Y también no pensamos en la posición que estamos, porque yo te puedo decir que a mí esto de Vaca Muerta me ha hecho viajar en el mundo también en muy poco tiempo, tanto hacia Estados Unidos como a Rusia, y voy ahora muy pronto a Alemania también, que hemos recibido gente desde Corea, de China, de Inglaterra, de Rusia, de muchos países del mundo, en búsqueda de consultas, periodistas, empresarios. O sea, realmente Añelo se revolucionó y un pueblo muy chico, una localidad de un pueblo muy arraigado de origen de criancero. Yo soy nativo de Añelo, nací en el campo y me crié ahí en ese pueblito desde muy chico, pero creo que la ventaja que nos ha dado para poder conducir esto, porque cuando iniciamos en el 2011 todavía no se hablaba de Vaca Muerta, sino que era un pueblo tranquilo y también un pueblo que necesitaba crecer, necesitaba hacer muchísimas cosas, porque el petróleo siempre nos rondó, anduvo dando vueltas. Se hicieron las bodegas, hay una bodega que se hizo, se empezó a trabajar mucho el valle, todo el plan 2020, desde hace ya más de 20 años que se irrigaron 4.000 hectáreas con un canal a cielo abierto que se hizo en el 2000 de 53 kilómetros de longitud, para irrigar 4.500 hectáreas, porque están dentro de los planes de la provincia, del gobierno provincial, de también apostar a la producción agroindustrial o ganadera, que hoy, si podrán ver en estos años, en los últimos años, Añelo se está transformando también en unos lugares donde se está haciendo mucho engorde de ganado en corral, o sea, lo que es feedlot, y hoy hay alrededor de 5.000 cabezas en esa región, ¿no? Entonces está tomando otra importancia. Pero cuando aparece el petróleo no convencional, realmente esto es otra historia, es diferente. O sea, el petróleo convencional te da un tiempo, hacemos un par de pozos que son más rápidos, porque son verticales, no lleva tanto tiempo, en superficie más grande. En cambio, el petróleo no convencional te da la visión de otro tiempo, porque es masivo, es más intensivo, en una misma locación se hacen 4 perforaciones y un equipo puede estar meses en el mismo lugar, hasta 8, 9 meses, un año, depende de la cantidad de pozos que se hagan. Entonces, como que el tiempo
hace de que esta actividad sea más intensa y es más intensa. Entonces nosotros, la ventaja de todo esto es que uno es trabajador petrolero desde muy joven, desde los 18 años, y conocemos el circuito de lo que es el petróleo en sí, cómo funciona desde la parte de la sísmica hasta la explotación hidrocarburífera en lo que fueron los equipos de perforación. Entonces lo primero, y como nativo y viendo las historias, porque yo digo, este es el tercer tren que pasa por nuestra localidad, en la cual si Añelo no se sube a este tren, realmente va a quedar en un pueblo, en la historia nada más de que se está el yacimiento de Vaca Muerta, porque estamos muy cerca de las ciudades, es muy fácil la logística desde otros centros urbanísticos, porque Añelo está cerca y lejos a la vez de muchas cosas. Entonces el plan estratégico que hemos diseñado desde el 2012 y que la primera meta es la planificación estratégica a 20 años, que es lo que hemos estado desarrollando todo este tiempo con la Fundación YPF, que aportó el financiamiento para los profesionales, con el COPADE, con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación, toda la parte legislativa y ejecutiva del municipio. O sea, hemos hecho un trabajo de casi 3 años que fue planificar Añelo a 20 años, de cómo iba a crecer y cómo se iba a desarrollar a raíz del impacto. Como es también, esta actividad es mucho más intensiva, necesita más gente, se aplican otras tecnologías. Entonces eso nos lleva a que nosotros tengamos que desarrollar un plan estratégico para los próximos 20 años para que Añelo no se vuelva un pueblo fantasma o el día de mañana cuando esto se termine, realmente los pasivos sociales van a quedar en ese lugar. Conocemos muchos pueblos petroleros en la República Argentina, conozco muchos. Siempre digo qué es lo que no quiero hacer, sí lo que queremos, a dónde queremos llevar a Añelo. Y realmente siempre hablamos de la primera ciudad petrolera, que es una de las cuestiones que uno apunta. Cuando hablamos, dos definiciones básicas: o hacemos un campamento petrolero o hacemos una ciudad petrolera. Esas son dos cosas diferentes. Y lo que hemos apostado es hacer una ciudad petrolera, con todo lo que necesita. El petróleo tiene sus diagramas, tiene su forma de funcionar, de trabajar, la obra, el petróleo en sí, y eso hace muy difícil que la gente se arraigue, que se asiente en los pueblos, porque siempre están de paso, o están trabajando, están con un diagrama, van y vienen, entonces se mueven, trabajar uno por uno, una semana en el trabajo, una semana en la casa, o 2 por 1, 20 días en el campo, 14 y 7 o 20 y 10, eso te da la posibilidad de poder vivir en cualquier lugar. Hoy con los medios de transporte, o sea, puedo trabajar en Vaca Muerta y vivir en La Quiaca, porque en un día en avión estoy, o sea, es indiferente. Entonces el gran desafío nuestro es crear una ciudad atractiva para que ese petrolero realmente se radique, se asiente y se traiga a la familia a vivir. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros en Añelo, porque si no nos convertimos en un campamento, donde van a haber más hombres que mujeres, empieza a proliferar la prostitución, las drogas, el alcohol. Entonces ese tipo de ciudad no es la que quiere Añelo, y es un poco el temor que hemos vivido durante estos años de los viejos pobladores, de los más arraigados de nuestra localidad, que no están de acuerdo con este crecimiento. Que por ahí vas a una despensa y que entrábamos a la despensa y nos conocíamos todos, y hoy realmente hay 20 personas y nos saludamos entre 5, el resto no sabemos quiénes son. Entonces esos impactos sociales que hemos tenido dentro de la localidad realmente han sido un desafío que a medida que va pasando el tiempo y que vamos creciendo y que nos vamos conociendo, pues es de irnos conociendo, se ha ido amenizando un poco más esta armonía que hay que crear. Siempre cuidando la seguridad, la salud, el medio ambiente, el convivir, la convivencia, el tema de la inseguridad que nos ha tenido en algunos momentos, porque en esto no es que uno pone una tranquera en un pueblo y selecciona quién ingresa y quién no. Siempre digo lo mismo: bienvenido el que quiere venir a trabajar y a progresar y a buscar otro futuro o un camino para su familia, y ojalá nunca lleguen los mal habidos, los que venden droga y los que hacen con el delito un negocio, ¿no? Una cosa, cortame un... Por ahí a lo mejor va a hacer un poco de ruido el pico. Dale, estamos.
En ese plan estratégico del que hablas, ¿cuál es el complemento de la parte productiva o de lo que vos pensás o de lo que piensa la comunidad y vos que la encarás, que es el complemento o la herramienta que va a acompañar ese crecimiento? ¿Son los servicios, por ejemplo? Es la infraestructura básica de servicio. O sea, si no hay infraestructura básica de servicio, de rutas, de caminos y todo lo demás, realmente va a ser muy difícil el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Va a ser, las inversiones empiezan a encarecerse. O sea, esto que es un proyecto del petróleo no convencional y que ya se probó durante 2 años intensos de YPF, un trabajo realmente que produjo un impacto, y creo que ya el estudio está hecho, se hicieron las perforaciones, tienen el rendimiento que tiene el yacimiento, pero también nos hemos dado cuenta, y desde de diferentes lugares del Estado, se ha dado cuenta que la provincia de Neuquén y Añelo no soporta hacer una explotación masiva con muchas compañías. Entonces, si no hay una inversión estratégica en infraestructura para poder que todos podamos trabajar, convivir, que la sociedad crezca y evitar los conflictos sociales, porque hoy realmente los conflictos sociales son los enemigos de los grandes proyectos. El ambiente es algo que tenemos que cuidar y muchísimo, porque realmente ese es el enemigo número 1 de esto, y que tenemos que ser muy responsables desde el Estado, desde el sector empresarial y desde toda la sociedad. Porque realmente la energía está, el petróleo está, el gas está, hay que extraerlo, pero para eso se necesitan inversiones. Puede ser un proyecto que se va a ir acomodando y que se pueden llegar a los costos deseados para la producción, que no sea tan caro como lo que ha pasado, pues fue una locura. Se dispararon salarios, se disparó el mercado inmobiliario, se disparó el costo de vida, se dispararon muchísimas cosas, porque creo que fue muy impulsivo, muy directo. Nos fuimos un poco a la propaganda y a generar una marca y que te voy a contar una anécdota. Yo en el 2013, 2014 estuve pensando, porque realmente me molestaba mucho cuando me decían vamos a Vaca Muerta. Entonces iba a hacer una campaña publicitaria para que la República Argentina conociera de que Añelo es Vaca Muerta, ¿no? Y después me arrepentí, porque en esto, cuando empezó a explotar, realmente era tanta la cantidad de gente que estaba llegando y que la infraestructura de nuestra localidad no era la suficiente, y hasta el día de hoy no tenemos la infraestructura suficiente para poder albergar toda esa familia que empezó a llegar desde todos los puntos del país. Y si vos haces un relevamiento en Añelo, tenés gente que creo que si me decís una provincia, te digo que conozco a un sanjuanino, un salteño, un tucumano, un santacruceño, a un rionegrino, un mendocino, o sea, de todos los lugares del país vinieron escuchando la noticia, buscando futuro. Una de las noticias que me acuerdo que nunca me voy a olvidar de esa, decía, el acuerdo YPF Chevron va a generar 10.000 puestos de trabajo. Entonces la gente empezó a ubicar dónde estaba el trabajo. Y por eso empecé a desistir de hacer esa campaña. ¿Por qué me molestaba? Porque siempre decimos Vaca Muerta es una formación geológica que está a 3.100 metros de profundidad y que muchas veces por ahí con algunos discutir, le digo, ¿querés conocer Vaca Muerta? Convertite en un topo y empezás a escarbar y vas a llegar a Vaca Muerta, que es la formación geológica. Pero después, bueno, el tiempo, la publicidad, todo lo que fue, me hizo desistir de eso. O sea, Añelo se empezó a conocer de a poco, que es lo que yo necesitaba. En realidad no necesitaba que Añelo se conociera muy rápido, sino de a poco. Y que si podrás ver por ahí, también algunas, hace un mes atrás, también salgo en los medios a decir que no era conveniente venir hoy a probar suerte a Añelo, porque realmente no era conveniente, porque la actividad se amesetó, no es que se cayó, sino que se estabilizó en un punto de que donde teníamos 40, 45 equipos perforando se bajaron a 15, a 16, entonces se bajaron muchos equipos de perforación y eso produjo que haya una merma en el trabajo. Añelo es una ciudad que se encareció en sus alquileres, en el costo de vida, entonces en cierta forma es poner una recomendación de que hoy no es el momento, que esto va a mejorar y cuando mejore y que Añelo esté más preparado para poder recibir a más gente,
que empecemos a seguir creciendo ordenado y en conjunto, pues lo peor que nos puede pasar es que Añelo se convierta en una villa o en un lugar de tomas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y por eso también he sacado decretos municipales como que no, por ejemplo, no vamos a asistir a nadie que no tenga 6 meses de residencia en Añelo, ¿no? Porque, o sea, hoy llegas a Añelo, no conseguís trabajo en una semana, no conseguís alquiler, y entonces, ¿quién nos empieza a recibir? El Estado municipal, desde desarrollo social, desde los sectores que tenemos, y realmente no estamos en condiciones ni económicas ni en espacios para recibir. Hasta que se hagan las obras de infraestructura que se necesitan, que estamos dentro de un plan de acción, y te puedo decir que hoy Añelo necesita para los próximos 4 años y por lo menos 250, 300 millones de dólares de infraestructura pública, pura. Porque hoy, como decía en un principio, es una meseta. Vemos que se amesetó, sabemos que se estabilizó y esto produce una actividad que ustedes la van a poder ver en estos días, que es 1/3 de lo que había hace 1 año y medio atrás. Esto puede ser que vuelva a los mismos niveles e inclusive que incremente muchos más, porque estamos hablando que todo lo que se ha hecho en Vaca Muerta es lo que hizo YPF con un acuerdo que fue con Chevron, que produjo el impacto más grande, que es el 3% del área total, y que estamos hablando que tenemos de ese 3% explotado un 15, un 20%. O sea que realmente recién estamos viendo la punta del iceberg y todavía no vemos todo lo que va a suceder. Imaginemos 10 acuerdos YPF-Chevron. ¿Cuál sería el impacto? O sea, no únicamente en Añelo, sino en toda la región, desde el Valle de la Confluencia de la ciudad capital, la provincia de Neuquén y parte de Río Negro. Realmente el impacto sería enorme. Entonces, hay que seguir planificando, hay que seguir haciendo las cuestiones estratégicas y estar un pasito adelante. ¿Por qué siempre hablamos de la planificación? Y por ahí que algunos preguntan, intendente, pero usted como político, ¿por qué piensa a 20 años? Y porque tenemos que pensar a 20 años y podemos empezar a 30. Porque yo tengo que dejar escrito, porque si yo quiero a mi pueblo, tengo que dejar escrito el manual para que el próximo intendente sepa qué es lo que hay que seguir haciendo. Y no que se tome como un egoísmo personal, sino decir, hagamos las cosas bien, ¿no? Planifiquemos estratégicamente. Hacer política muchas veces, y que nos ha costado en Añelo, porque la gente, y una de las cosas que nosotros decimos, hay un montón de empresas y no tenemos una cuadra de asfalto. Y como siempre digo, o el municipio, que realmente es una casilla de madera y es para atrás y no tenemos un edificio emblemático. También hay que conocer cómo se reparten las regalías, cómo es el sistema de la provincia, que es todo un tema más complejo y complicado. Pero hoy, como le digo yo a la gente y le digo a los vecinos, prefiero enterrar una cañería de agua o una de cloaca antes de hacer un asfalto, porque es lo que nos hace poder vivir y que no tengamos ese conflicto. Yo puedo transitar una calle de tierra igual, una calle empedrada. Ya van a venir los momentos donde van a ver. Sí, sacar ese... por ahí hay un concepto, como se habla de tantos miles de millones de dólares de inversión, hace pensar muchas veces que a la gente que uno anda por las calles de Añelo y patea una piedra y sale $1. O sea, no es así. Entonces, estamos en un sistema que es democrático, republicano. La provincia de Neuquén tiene una ley de coparticipación donde distribuye las regalías gasíferas y petroleras, que es responsable y solidaria, que está determinada hace muchos años, y que después está en la gestión que hacemos los intendentes, en cómo nos relacionamos, cómo conseguimos. Pero esto, lo que pasa en Añelo, yo siempre digo, es una necesidad nacional. Por eso estamos muy esperanzados en este próximo periodo de gestión, que ya cuando uno hablaba en el 2012 qué es lo que iba a suceder, como muchos nos miraban como que este pibe está loco. Decía, ¿por qué pide tantas cosas? ¿Por qué estamos pidiendo esto en un pueblo? Decía, porque conocemos la logística del petróleo, viajar a los grandes yacimientos en los Estados Unidos y por haber conocido qué es lo que pasó. Es decir, nosotros no... Si en Estados Unidos se perforaron en el 2014 24.000 pozos, nosotros hicimos 300. O sea, estamos en un nivel mucho más bajo. En esa división, ¿vos sentís que particularmente tu gestión, la gestión del intendente, está orientada hacia un lugar en particular? Lo digo de esta forma. Daría la impresión de que la búsqueda de la inversión para lo que es la actividad petrolera en sí misma, la
perforación y la extracción, es más un tema del propio mercado y también, en todo caso, del gobierno nacional y de lo que son, de alguna manera, los y quizás la búsqueda del intendente está más orientada a la infraestructura, que creo que también comparte con la provincia, y en todo caso a los servicios, que sí es algo que podría proveer la ciudad. En ese marco de esos 3 puntos que yo hago, que es lo que dice Feito, no lo que dice el intendente. Lo que importa es lo que dice el intendente. Contame esos 3 planes. Mirá, nosotros, o sea, la mirada mía está puesta en la gente. O sea, yo tengo que ver el añelense, el nuevo añelense y el añelense que va a venir. O sea, cómo va a vivir, dónde va a educar a sus hijos, cuál es el esparcimiento, cómo hacemos que se enamore. Porque yo soy un convencido y enamorado de Añelo, o sea, porque nací, me crié ahí y no me voy a ir. Y siempre digo, me van a enterrar en Añelo. Ese es mi pensamiento. Entonces nosotros tenemos que crear una ciudad donde la gente se enamore de Añelo, que le guste vivir en Añelo, no únicamente ir a trabajar y llevar la plata, porque todos trabajamos por llevar el dinero. La política nacional y provincial, lógico, hay que traer las inversiones, la energía que necesita el país para mover toda la industria es necesaria, es una política necesaria. Los miles de millones de dólares que se consiguen para invertir en esta industria es porque es un negocio. Hacer infraestructura no es un negocio, digamos, o sea, hay que entender de que nosotros, si no creamos las condiciones para la gente, son proyectos que realmente se van a encarecer. Un conflicto social hoy no únicamente te lo desarrollan los desocupados porque no tienen trabajo, sino porque no tenés agua, porque no tenés un hospital, porque no te alcanzan los bancos de las escuelas, porque se te llenó el pueblo de drogas, porque, o sea, la inseguridad, porque te están robando, porque realmente hay que cuidarse de muchas cosas. Entonces, el pensamiento de qué es lo que queremos hacer es crear una ciudad para que la gente se enamore de esa ciudad. No únicamente venga Añelo por el petróleo, o sea, o por la fiebre del oro, o porque si estoy en Buenos Aires, en un comercio, o en Jujuy, en una caja de un supermercado, gano 3.000 pesos y me vengo acá y puedo ganar 30.000. ¿No? O sea, porque ese es el pensamiento. Yo creo que todos los que tenemos familia siempre vamos buscando donde mejor nos pagan y nos vamos a trabajar cuando tenemos una posibilidad de buscar una mejor ganancia en nuestros salarios, ¿no? Nosotros el desafío es crear esa ciudad que el día que por ejemplo, vos te enamores de Añelo y decís, yo quiero vivir en Añelo, no porque hay petróleo, sino porque es un lugar donde tengo todos los servicios, donde tengo las condiciones para que mi familia se críe, porque tengo la educación, tengo la salud, tengo el esparcimiento. Añelo naturalmente es un valle hermoso, entre un contraste entre un valle y una meseta árida que se desarrolla todo el petróleo, y un valle realmente muy fértil que tenemos que proteger. Que por eso hay mucha legislación que nosotros venimos trabajando y decir, ¿por qué no fuimos a la meseta también a desarrollar? ¿Por qué no estamos metiendo entre medio de los pozos de perforación? Porque también tengo que proteger el futuro de Añelo. O sea, y el futuro es la tierra, siempre va a ser la tierra y el agua. El petróleo nos tiene que dar la suficiente ganancia como para poder sobrevivir los próximos 1000 años. Porque esto se puede terminar. Y todos sabemos que el petróleo y el gas es un recurso no renovable. Entonces, tenemos que ser estratégicos en el pensamiento y tenemos que hoy, ¿qué es lo que dice cualquiera? O sea, la meseta es lo más difícil para desarrollar, lógico, y si hay que meterle más plata, lógico hay que meterle. Pero prefiero hacer la apuesta a la meseta, que lo que estamos haciendo, desarrollarla, poner más inversión en eso y no destruir el futuro de un pueblo. Pero me hablabas del valle. Sí. O sea, la meseta es el hidrocarburo, exacto, el gas y el petróleo. Pero me hablas de que hay otra parte que quizás es la que nosotros como ignorantes menos conocemos, que es la del valle y que es la que podría generar otro tipo de visión sobre Añelo. Eso se vincula con el cultivo, con el turismo, con un lugar agradable para vivir, ahí hay vegetación. Contanos un poco esa idea realmente, o sea, de Añelo. El master plan no está basado únicamente en el petróleo, porque si yo pienso cómo se va a crecer Añelo únicamente con el petróleo, estamos equivocados, estamos muy equivocados. El plan basa en que el impacto tenemos del petróleo por la cantidad de gente que esto lleva y el petróleo siempre es explosivo. Pero hay un trabajo muy silencioso en la parte agroindustrial,
productiva, ganadera. Estamos construyendo un matadero municipal. Se están haciendo microemprendedores en parcelas que en la Isla Grande, que estamos haciendo parcelas, estamos haciendo inversiones en salas de elaboración. Estamos creando todo un polo productivo de alimentos, que son cosas que esto va a necesitar y que son las cosas que van a perdurar. O sea, no todo el mundo puede trabajar en el petróleo, no todo el mundo está apto para trabajar en el petróleo. Y toda la gente no puede únicamente elegir trabajar en el petróleo, entonces tenemos que crear las condiciones para que la gente haga otra actividad que conjuga. El petróleo necesita alimentarse, necesita vivir, entonces estamos en un proyecto muy interesante que es empezar a crear un buen polo productivo con microemprendedores de producción de alimentos, sea pollo, chancho, huevos, hortalizas, fruta fina, en invernaderos, hongos, o sea, venimos trabajando no únicamente en lo que es el petróleo o planificando Añelo únicamente basado en lo que va a ser el petróleo. No lo podemos descuidar porque es el impacto más grande y más explosivo. O sea, yo cuando estamos produciendo en 50 hectáreas de pastura y de engorde a corral, estamos hablando que necesitamos 5 o 6 personas o 7 personas. En cambio, en un equipo de perforación, en una locación de 1 hectárea, son 300 personas las que laburan. Entonces, ese es el impacto más grande que nosotros tenemos que regular, y por eso también dentro del plan contempla que siempre vamos a tener gente que va a ir y va a venir, ¿no? Porque hay un cúmulo de gente que no se va a radicar, ni por más que creamos la mejor ciudad, porque son los profesionales que van y vienen, o que no viven en la República Argentina, sino que viven en otro lugar del mundo. Y que son profesionales que vienen a hacer una tarea específica a un sector y ellos después viajan a otro lugar, a otro país. Pero esas son las miradas. Nosotros tenemos que crear de Añelo, por eso digo, convertirlo en una ciudad, diversificar la economía, que es una de las cuestiones que tenemos que está dentro del plan. O sea, por eso ponemos en infraestructura, estamos poniendo en la actividad productiva, se están haciendo inversiones como el matadero, porque toda la ganadería hoy se va a faenar realmente a Zapala, que son 150 kilómetros de distancia. Hay que generar otra mano de obra, ¿no? Se va a ir generando. Y otra de las cosas importantes que Añelo se tiene y se va a convertir, ustedes en 3 años de trabajo nosotros, hoy ya tenemos asentada en Añelo las empresas más importantes de servicios petroleros. Entonces Añelo se va a convertir en el centro estratégico, logístico del petróleo no convencional. O sea, sí, hoy tenemos firmados 150 convenios con diferentes empresas de servicio y estimamos que se van a radicar más de 300 compañías en ese lugar. Va a ser el centro productivo. Pero eso nos tiene que dar el sustento económico, la caja económica para que nosotros podamos desarrollar el resto. En conjunto con el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, pero no la mirada puesta únicamente en el petróleo. O sea, el petróleo nos tiene que dar la caja para que nosotros podamos crecer en una ciudad ordenada, planificada y que tengamos la actividad agroindustrial, productiva de alimentos y el turismo. Que para el 2017 ya estamos trabajando en el proyecto turístico para los próximos años, ¿no? Y que en el 2017, yo estimo que a mediados del 2017 estaremos en funcionamiento para empezar a hacer el primer programa turístico en Añelo. Estamos haciendo reuniones con los presidentes de comisiones de fomento, porque también lo tenemos que pensar integral. Añelo realmente tiene una belleza que el mundo la tiene que conocer, no aparte del petróleo, pero tiene que conocer la belleza que tiene esa región, esa formación geológica, todo lo que es esa meseta con el contraste con el valle, y si nos metemos más hacia la zona del Añelo, los cañadones, los zanjones, las piedras pintadas, bosques petrificados, o sea, tiene una belleza natural que es impresionante. Y es que hoy, ¿por qué no hablamos de turismo en Añelo? Por una cuestión básica. ¿Cómo puedo hacer turismo en Añelo cuando tengo una ciudad o tenemos un pueblo que es petrolero? O sea, donde hay que mejorar las calidades de restaurantes, donde tenemos que educar, donde tenemos una sola estación de servicio, ahí tienen que haber 5 estaciones de servicios más, tiene que haber más capacidad hotelera. Se vienen haciendo las inversiones, se hace inaugurar un hotel más, se han hecho, no tenemos cuantificado, pero seguro más de 500 departamentos más en Añelo, casas. Entonces eso va a llevar la infraestructura que hoy se está armando para el petróleo, es lo que a nosotros nos está hoy animando a planificar el turismo en Añelo. ¿Te entienden cuando hablas de esto?
y te miran medio raro al principio como diciendo, esperan recibir al intendente del petróleo y el intendente termina hablando del desarrollo turístico, termina hablando de la agricultura, termina hablando de desarrollar otras áreas. Bueno, lo de servicios sería lo más lógico, porque naturalmente una industria requiere servicios. Pero esto que estás hablando, ¿cómo te sentís cuando empezás a contar estas cosas? ¿A dónde vas? Mirá, a veces me pasa con mi propia gente, en Añelo, con la gente que trabaja al lado mío. Muchas veces he preguntado, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Ven la mirada hacia dónde vamos? Porque yo lo que digo siempre, o sea, el árbol no nos puede tapar el bosque, o sea, hoy el petróleo no nos puede tapar lo importante del futuro. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y uno, hablándolo, haciendo cosas que son silenciosas, marcando un ritmo, haciendo una acción, metiendo un dinero, unos fondos en esto, hace que a nosotros en el tiempo realmente Añelo va a ser una ciudad con una diversidad económica, porque la naturaleza lo tenemos. O sea, tenemos agua, tenemos tierra fértil, tenemos petróleo, tenemos gas. Yo por ahí digo siempre, decía, si hoy van y nos invaden Añelo, realmente nos sacan de un plumazo, porque realmente tenemos todas las condiciones para que Añelo realmente sea la ciudad del futuro, con la conjunción de recursos naturales que hay, tanto el agua, la tierra, el gas y el petróleo. Tenemos que ver, ser muy cuidadosos, cómo crecer, cómo conjugar eso, cómo que la gente se sienta bien, se amigue de la industria, que podamos convivir. Por eso es el trabajo mío en las relaciones institucionales con el sector privado, con el sector público, siempre es intensa, pues yo tengo que lograr que mi pueblo se amigue con la industria del petróleo. Eso te iba a decir, en principio el vecino originario de Añelo fue refractario a la gente que llegó o sea, te digo, o sea, hace 30 años que tenemos petróleo en Añelo, y lo primero que te va a decir el viejo, ¿para qué lo queremos si nunca no nos dejó nada? ¿No? Porque pasó por la ruta, se llevó, nos hizo desastre, nos encareció, nos dejó las pibas embarazadas, o sea, un montón de cosas. Por eso es que el trabajo que uno tiene con el sector privado, es decir, me tenés que ayudar, tenemos que mostrarle a la gente que vos y yo estamos del mismo lado, le digo, donde le tenemos que hacer un natatorio que lo disfrute, donde tenemos que hacer una cuadra de asfalto, donde tenemos que hacer una escuela, donde tenemos que hacer una plaza. Le digo que es la gente lo que disfruta. Aparte del trabajo de cosas, después la gente tiene que saber que vos estás conmigo haciendo obras para que ellos puedan vivir mejor, para que nosotros podamos vivir mejor. Y sacar ese pensamiento que hoy el viejo añelense dice, bueno, el intendente ya con las empresas se robaron todo, o sea, el intendente es millonario, ¿no? Entonces esas cosas son las que nosotros chocamos y como yo siempre digo y defiendo mi localidad. Y me he peleado y he discutido con mucha gente con todo esto. Pero hoy me siento mucho más tranquilo y no me siento tan loco de lo que parecía hace un par de años atrás hablando de esto, porque el tiempo, el trabajo que se ha hecho nos va dando la razón. Entonces hoy siento como que el gobierno nacional ya está entendiendo lo que está sucediendo. El gobierno provincial ya hay mucha gente que está con todo esto y que este proyecto únicamente es viable con la mano del hombre. Y si nosotros no creamos las condiciones adecuadas para que el hombre esté cómodo, pueda hacer bien su trabajo, es un proyecto que no se va a realizar. Entonces por eso tenemos que formar ciudades. Una secuencia, yo hoy Añelo puedo radicar el operario básico, ¿no? El operario que va en búsqueda del trabajo y que necesito un espacio, me hago una casita y después veo cómo me construyo la casa, pero necesito un pedacito de tierra. Lo vamos a radicar, es el más fácil de radicar. Pero el gerente de la compañía no lo voy a radicar en Añelo hoy en estas condiciones. Porque esa persona no está pensando en él, está pensando en su familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo me voy a trabajar allá, lo dejo en la gran ciudad, en el coso, donde tengo el colegio privado, donde tengo el club privado, donde tengo la clínica privada, ellos tienen los institutos de inglés, tienen todas al alcance de la mano. Entonces, todo eso es lo que uno piensa, es decir, yo el día de mañana quiero radicar a ese gerente en Añelo. O sea, esa es la mirada final a lo que nosotros apuntamos. Eso es lo que queremos que se entienda. Y para eso necesito que el gobierno nacional y todas las partes público-privado entiendamos que sin infraestructura no podemos crecer.
Y estás formando, bueno, me decís que sabemos que este es tu segundo mandato, es decir, me imagino que debes tener una preocupación, además de por los recursos, por la infraestructura, por los cuadros, ¿no? Por los cuadros de gestión, por los que te acompañen en este trabajo en la ciudad, y me parece que también excede la ciudad, ¿no? En el ámbito de la provincia. ¿Cómo te manejas? Porque todo esto que contás, es decir, lo tenés dibujado, escrito, qué sé yo, pero ¿cómo se dio? ¿Con quiénes lo consultás? ¿Con quiénes lo hablás? ¿De dónde sacás las ideas? ¿Con quién confrontás un poco todo eso? ¿Cómo fuiste haciendo todo esto que describís de una manera realmente muy clara? Mirá, yo creo que fue, qué sé yo siempre digo, siempre me levanto y le pido a Dios siempre que me dé sabiduría para poder seguir para adelante, pues el desafío es enorme. Creo que también de la forma como me crié, donde me tocó trabajar, conocer muchos lugares a través del petróleo, fue formando una idea en mi cabeza de lo que yo quería para mi pueblo. O sea, siempre trabajé en muchos lugares de la República Argentina, pero siempre volvía, y cada vez que volvía a mi pueblo, siempre decía cuando pasaba un mes, 2 meses que estaba afuera, el corazón late cuando uno va llegando a su tierra. Después con el equipo de trabajo, en charlas, en diálogo, ¿te parece esto? Vamos para este lado, vamos a diseñar esto. Por ahí una anécdota, siempre me gustaron los juegos de estrategia. O sea, y uno de los juegos que siempre me gustó jugar fue el SimCity. O sea, es un juego de estrategia donde vos creás ciudades y tenés que ir viendo todos los aspectos de una ciudad para que vos puedas crecer tu ciudad, puedas recaudar impuestos y puedas seguir haciendo cosas. O sea, un juego muy, muy interesante que lo jugué muchos años, pero esto es la realidad. O sea, estamos hoy hablando de la realidad. Entonces, todo es conjugar y no es fácil. En el sector privado las cosas se planifican, se busca el presupuesto y se hacen. En el Estado tenés que conjugar muchas cosas para poder hacer esas 3 cosas. O sea, poder planificar, conseguir recursos para planificar, después tenés que ver la gestión que tenés que hacer, para dónde va ese proyecto, quién lo va a financiar, y después las relaciones. Porque acá es muy fácil pelearse, es muy fácil discutir, ¿no? Y muchas veces la política es enemiga de las buenas cosas. Lo hacen ver, porque la política es hermosa, los políticos somos complicados, ¿no? Entonces hay un conjunto de serie de cosas que es muy compleja y que siempre uno pone, y en el 2000, en las últimas elecciones, y siempre lo dije, o sea, pertenezco al partido provincial, hace más de 50 años que gobierna la provincia y estoy orgulloso de este partido y porque se ha construido a través de esto. Y en las últimas elecciones hubieron algunas ofertas y dicen, no, yo voy a un solo lugar, las fichas mías están puestas en un solo lugar, o sea, gane o pierde, yo me quedo con Añelo. O sea, porque nunca pensé en jugar a 2 puntas, sino mi desafío es Añelo. Después del 2019, y ahora el desafío más importante que tengo es no equivocarme en la persona que va a quedar al frente, que está dentro de los cuadros que uno está formando, porque yo vengo trabajando. Al principio cambiamos varios funcionarios, ¿no? Porque me costó, o sea, en un término de 2 años cambié alrededor de 14 funcionarios, porque o sea, había que entender todo lo que pasaba, y algunos no lo entendían o no sabían manejar un sector muy chico. Entonces, o sea, esto se trata, yo siempre dije, el compromiso político de cada uno lo asumimos en un proyecto, y cada uno somos una parte del proyecto. El que falla en esa parte del proyecto se tiene que salir, irse a hacer otra cosa, pues, o no le gustó, o no le dio la capacidad, o simplemente pensó que iba a estar cómodo. O sea, esto no se trata de estar cómodo, sino de decir, tenemos que entender todo que esto es un buen proyecto y que estamos jugando el futuro de un pueblo y de los propios hijos y nietos. Entonces, el compromiso político es con la gente, no es con el intendente. Y el intendente, el compromiso que lo tiene, yo digo siempre, vos trabajaste conmigo, venimos, hablamos los dos, qué es lo que íbamos a hacer, perfecto. Yo asumo, y mi compromiso está cumplido cuando te di la oportunidad y te puse en el lugar. Si vos no lo cumplís, yo te tengo que sacar. Esa es la regla básica. Y por eso hay algunos funcionarios que hoy no trabajan conmigo. Los que están al lado, y que son pocos los que te puedo decir que arrancaron el proyecto conmigo hace ya 4 años, y después gente nueva que se va sumando y que tiene que entender qué es lo que va a suceder.
Esa es la real política que nosotros hacemos y el compromiso es con la gente, no es con el intendente, ni el intendente con el funcionario que puso. O sea, vos tenés que cumplir la responsabilidad que tenés con tu pueblo y hacer lo mejor que vos puedas hacer para que eso crezca, ¿no? Como viste, y esta es la última pregunta, como viste no te pregunté por la coyuntura, ni me interesa,